Hola de nuevo y bienvenidos a esta serie de videos acerca de la fonoaudiología en diversos contextos académicos y profesionales. Mi nombre es Jorge Silva, fonoaudiólogo de la Universidad de Talca con estudios en la Universidad Estatal de Campinas, Unicamp, en Brasil. Y hoy vamos a hacer la segunda parte de fonoaudiología y educación física, logros interdisciplinarios. Hace un tiempo atrás hablábamos acerca del rol que tienen los educadores físicos en la salud pública, ¿cierto? Hicimos un resumen acerca de cómo son los sistemas dentro de Brasil, el resto del mundo y Chile, haciendo un contraste entre aquellas luchas donde el educador de el educador físico o educadora física está plenamente integrado en un sistema, pero es algo tan nuevo que recién se están comenzando a ver los avances. Nos dimos cuenta, por ejemplo, que a pesar de que existe esta realidad más positiva en otras partes, no hay una continuidad plena de tratamientos y que se deben esperar más investigaciones al respecto. Como que aún no es un tema muy punzante dentro de la actualidad investigativa, al menos a nivel mundial inclusive. Nos dimos cuenta que, sin embargo, la gente aprecia mucho esto, que los profesionales de educación física estén complementados con otros dentro de un único sistema de salud. Es muy positivo para el seguimiento, promoción y prevención de enfermedades o trastornos. Y que dentro de eso, inclusive, nos dimos cuenta que hay hincapié en que la disciplina se alíe, perdón, eh, con otras disciplinas relacionadas también con el cuidado de la salud, entre ellas fonoaudiología. Qué afortunados somos, por ejemplo, que en Brasil existe esta mirada y en Chile poco a poco se está empezando a abrir el camino hacia ese punto de vista, cuando nos dimos cuenta que la Política Nacional de Actividad Física y Deporte enfatiza aquellos aspectos que tienen que ver desde una perspectiva biopsicosocial. Qué afortunados somos también de que vamos a ver algunos puntos más que se van a desarrollar, que deporte ya está por fuera dentro del concepto biomédico, que ahora se enfatiza el trabajo con las comunidades y para poder trabajar con comunidades, sin embargo, nosotros debemos tener un marco teórico bien complejo y completo. ¿Y quién nos da ese marco? Bueno, nos damos cuenta que es la CIF. La Organización Mundial de la Salud tiene este marco que evalúa no solamente la forma y función de las personas, sino que también la actividad y participación de las mismas a través de contextos personales y ambientales que regulan y modifican las posibilidades de tratamiento y de autocuidado de las personas en contextos de salud. Lo que hace la CIF es mencionar aquellas partes del contexto diario de las personas que no tienen que ver con el modelo biomédico, sino más bien con el modelo biopsicosocial. Esto, entre comillas, ya que este modelo, a pesar de que esté influenciado y también promovido por la Organización Mundial de la Salud, no ha penetrado mucho dentro de las conciencias de los trabajadores de la salud o trabajadoras de la salud, porque aún, aún este sistema está recién cumpliéndose desde el punto de vista sanitario. Es nuestro deber, sin embargo, que esto no sea tan lento, que logremos una, por lo menos, interdisciplinaridad entre profesionales que son de diferentes puntos de vista del cuidado humano. Bien, para poder hacer esto tenemos que ver en qué contextos nosotros podríamos trabajar interdisciplinariamente entre fonos y educadores o educadoras físicos. Y eso lo da la CIF. ¿Por qué? Porque si yo me doy cuenta que además de estructura y funciones tengo actividad y participación que rodean el contexto ambiental y personal de nuestros pacientes, usuarios, clientes, etcétera, nos damos cuenta del abanico de posibilidades que nosotros tenemos al momento de intervenir. Y también nos damos cuenta de la vulnerabilidad que tienen las personas, no solamente a nivel de estructura y función, sino también en cómo éste interactúa con el ambiente y cómo esta interacción con el ambiente crea o modifica patrones actitudinales, emocionales, cognitivos, etcétera, que tienen que también un correlato o una referencia que es diferente del contexto individual, porque nosotros como seres sociales que somos tenemos diversas actividades que van solapándose una a otra, desde, por ejemplo, ir al colegio, desde hacer amistades en el colegio, desde hacer amistades en los grupos de trabajo, hasta, por ejemplo, los desplazamientos entre diversas ciudades, etcétera. Es un mundo muy vasto que afortunadamente la CIF cubre muy bien y que conocer sus códigos al momento de interpretar la salud de una persona podría hacer enormemente la diferencia y ayudaría también a trazar objetivos en común entre varias disciplinas. Bien, ya. Esto lo saqué de la guía
que el gobierno establece para su plan de deporte a nivel nacional. Y llama la atención que el segundo factor más importante en que otra persona deje de practicar actividad física o deporte sean los problemas de salud. Aproximadamente un 28,8% de los hombres y un 17,5% de las mujeres no puede practicar actividad física o deporte debido a que tienen problemas de salud. Esto es grave porque el deporte se ha investigado, se enfatiza la enorme evidencia a su favor de que es una actividad de, inherentemente de promoción y prevención de problemas de salud. Y si yo no puedo acceder a esto por problemas de salud que no son atendidos, entonces estoy perdiendo la oportunidad de tener un fuerte colchón en donde yo voy a caer en caso de algún tipo de enfermedad cuyo impacto sea menor al que tendría si yo no practicara deportes. Eso es desilusionante. Hablamos cerca de un tercio o un poco más de un cuarto de la población, uno de cada cuatro al menos, que no puede acceder a deportes por sus problemas de salud. ¿Cuánto de esto podría solucionarse si nosotros como fonoaudiólogos pudiéramos interactuar con los profesores de educación física para poder disminuir las barreras comunicativas que impiden que las personas participen en actividades físicas o deportes? Bueno, eso lo podemos ver ahora en cuanto ambas profesiones utilizan sistemas en común. Y uno de esos es la CIF. Rimmer, el 2006, en su paper del uso de la CIF en la educación física, establece que las claves para planes de intervención de la actividad física o rehabilitación que sean efectivos es que los profesionales de la salud, para desarrollar esto, entiendan multitudes de factores que están asociados a la participación. ¿Se dan cuenta? Esto ocupa vocablos de la CIF, por ejemplo, como los factores y participación dentro de los contextos que rodean a las personas. O sea, hablemos de contextos naturales. La clasificación internacional del funcionamiento de la discapacidad y la salud es un método efectivo para apoyar a los profesionales a identificar problemas potenciales. O sea, estamos hablando ya de promoción y prevención primaria, así como puede ser usado para apoyar el desarrollo de programas a medida, o sea, integrales, que permitan a los profesionales remover barreras. Remover barreras es fundamental. Si estas barreras impiden que yo acceda a servicios de salud de corte de buena calidad, por ejemplo, nosotros no podemos evitar que esto no sea un tema de conversación pertinente, ya que las personas no se desenvuelven solo, por ejemplo, en la consulta, no se desenvuelven solamente en la escuela, no se desenvuelven solamente en el trabajo, tienen una vida completa que abarca diversos sistemas que nosotros también podemos evaluar a través de la CIF, al menos como una forma de evaluación común entre cada uno de los profesionales. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, dentro del mismo paper de esta persona, que es Rimmer, un ejemplo de cómo se puede utilizar la clasificación CIF en aspectos que tienen que ver con estructura y funciones. Y una de ellas podría ser, por ejemplo, miren, voz y funciones de voz y habla. Bien. Si tuviera una persona que tiene parálisis cerebral y quisiera hacer deporte, en pleno derecho, una solución a eso, para impedir las barreras comunicativas, es enfatizar el uso de lengua de señas o gestos para aumentar la comunicación. Ya. ¿Quién hace esto? Probablemente el profesor de educación física tenga algunas nociones acerca de cómo se trabaja la inclusión de personas en situación de discapacidad en el deporte, pero tal vez no sea de su competencia el hecho de saber cómo hacerlo desde una perspectiva comunicativa. Si yo quiero que participe, esa persona, participación, no va a poder participar si tiene una dificultad de comunicación tal que le impida participar. Para poder vencer esa barrera, necesita de alguien que lo pueda hacer, que conozca acerca de la comunicación humana, sepa cómo evaluarla e intervenirla de manera efectiva. ¿Y quiénes son esos? Las personas que ejercen la fonoaudiología. Pero ¿cómo tenerlo esto en cuenta? Suponiendo que tal vez no exista mayor conciencia al respecto. Bueno, esto tiene que ver con el trabajo interdisciplinario. Nosotros aumentamos entonces la conciencia de que todas las personas que tengan algún tipo de barrera comunicativa que impidan su pleno derecho a actividad física y recreación sean evaluados y intervenidos con un fonoaudiólogo en conjunto con la persona que se encarga de todo esto, que puede ser un preparador físico, una educadora de educación, educadora física, perdón, o una kinesióloga experta en medicina deportiva, etcétera,
Ya, y se hace de manera conjunta. Lo hacemos otra parte. Aquí, por ejemplo, tenemos otro ejemplo de actividades y participación. Elijamos uno. Comunicación. Por ejemplo, la limitación de la actividad es una dificultad de entender direcciones o instrucciones. Esto es muy común en discapacidad intelectual. Y me disculpo porque el autor de este paper dice mental retardation. Que, por favor, ocupemos verdaderos vocablos para inclusión, no este tipo de cosas. Bueno, los gringos tienen otro sistema. El caso es que una solución que ofrecen acá es que se utilicen sentencias cortas para dar órdenes y proveer guía táctil, por ejemplo, o usar imágenes para describir la actividad, como por ejemplo se hace en el TH. Y estas cosas, eh, estas soluciones las debe coordinar un fonoaudiólogo en conjunto con la persona que está liderando el setting, que en este caso es la de actividad física, para poder proveer un entorno natural en el niño o niña o persona adulto mayor que esté ejerciendo esta actividad, pero que tenga esta limitación en su contexto que le impida acceder a la actividad física o deporte. Bien, nos estamos dando cuenta que pasamos de forma y función, que completa anatomía, fisiología, etcétera, en donde, por ejemplo, una limitación podría ser su pobre capacidad aeróbica, a contextos, por ejemplo, donde la comunicación se ve interrumpida, por ejemplo, por una dificultad cognitiva de base o por una poca proficiencia en la lengua del lugar donde estás ejerciendo la actividad. Bien, y nos damos cuenta que esto podría completamente solaparse una a otra, podrían estar presentes varias dificultades. Aquí, por ejemplo, los factores ambientales, en servicios, sistemas y políticas, eh, ¿qué pasaría, por ejemplo, si la persona que accede a un proyecto no tiene dinero suficiente para poder pagar una membresía en el gimnasio donde se supone va a ser el proyecto? Bueno, eso tiene que ser, eso tiene que ser considerado y se hace un análisis para poder ofrecer una solución y, por ejemplo, hacer que esta persona no necesite de la membresía para poder efectuar la actividad dentro de este lugar. Por ejemplo, puede ser un gimnasio, puede ser un centro de entrenamiento, claro. Bien. La vulnerabilidad física y comunicacional que tienen las personas que en situaciones de discapacidad o las personas en general que atraviesan por contextos ambientales difíciles, de, los famosos determinantes de la salud, son varias. Por ejemplo, sedentarismo y riesgo de enfermedades cardiovasculares, lo que no me molestará en citar porque en realidad hay muchísimo material al respecto. Por ejemplo, también tiene que ver con prevención de posibles trastornos comunicativos asociados y vamos a ver más adelante un ejemplo de eso. Ocio y actividades sociales donde median la actividad física y la comunicación como interacción social, que es muy importante y vamos a ver varias cosas al respecto. La inclusión de las personas con discapacidad en el deporte, la comunicación y actividad física como un derecho humano, la situación en gerontología o geriatría y la situación en necesidades educativas especiales. Todo eso lo vamos a ver ahora. Y vamos a ver que esto ya se viene hablando hace mucho tiempo atrás en el marco de la IDEA, que es una sigla de un protocolo educativo estándar para todos los estados de los Estados Unidos de América, que se estableció en 1990 y enfatiza en el caso de la educación física el desarrollo de habilidades motoras y físicas, pero principalmente enfatizar las que son de tipo fundamental, tal como lanzar, atrapar, caminar, correr, etcétera. Si se dan cuenta, estas habilidades motoras fundamentales son, como dice acá, fundamentales para situaciones sociales que tengan que ver con actividad física y recreación, tales como perseguir a un compañero, atrapar pelotas, por ejemplo, caminar junto a otros en el recreo conversando, correr en el caso de que tengan algún tipo de emergencia, etcétera. O sea, son vitales biopsicosocialmente hablando. También enfatiza otras cosas, por ejemplo, como la natación, la danza, los juegos individuales, colectivos y deporte, porque las personas también tienen derecho a realizar deportes no solamente en sus lugares de trabajo o de estudio, sino que también al aire libre. Es un pleno derecho que, sin embargo, se ve influenciado también con los determinantes de la salud, sobre todo en lugares muy industrializados o muy contaminados. Acá vemos, por ejemplo, diferentes contextos. Gente jugando al bowling, gente con discapacidad motora haciendo gimnasia, eh, gente de contexto, miren, por ejemplo, personas obesas. Personas obesas no tenemos que pensar solamente que sufren una vulnerabilidad física, en cierto modo. También existe este asunto social de discriminación que excluye a las personas gordas, por ejemplo, de diferentes contextos sociales por un tema estético o también por un tema asociado, por ejemplo, a la gordura con las situaciones socioeconómicas bajas.
El caso es que todos estos análisis debiesen hacerse y considerarse a la hora de planificar, por lo que, como digo, el trabajo interdisciplinario es esencial. No menospreciemos los profesionales de la educación física. Aquí hay un ejemplo reciente de la Hacha acerca de una niña de 7 años que practica gimnasia de forma profesional y sufre una condición que le hace disminuir la audición hasta prácticamente perderla en el futuro de manera progresiva. Y esta niña tiene, al menos en el video que muestra acá, una completa determinación de sentir y creer que la gimnasia es una parte fundamental en su vida y en su desarrollo como persona. Lo que probablemente va a hacer esta niña es que va a seguir siendo gimnasta en el futuro y probablemente también va a perder la audición. Entonces, ¿qué hacemos? Ella no puede perder esto porque es sumamente importante para su desarrollo y para su aceptación como persona dentro de una sociedad. Por lo que yo, como fonoaudiólogo o una fonoaudióloga, exactamente podría replicar esto, tomar la importancia del asunto y trabajar codo a codo con las personas que entrenan a esta niña para poder asegurar espacios seguros donde ella pueda desarrollarse en cuanto yo soy capaz de implementar un sistema de ayuda que permita que ella pueda comunicarse efectivamente y también sienta el ruido del ambiente al momento de entrenar. Es aquí donde la comunicación y el trabajo interdisciplinario toman nota y pueden complementarse mutuamente. Pero para poder hacerlo necesitamos un marco teórico. Ya comprendimos que las personas transitan entre sistemas y se ven influenciadas por el ambiente y por factores personales. Pero, por ejemplo, Samaroff en la 2009 establece que todo este proceso de sistemas donde uno transita entre uno y otro es de manera transaccional, lo que significa que siguen direcciones de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba, en tanto nosotros nos vemos influenciados por el ambiente o nosotros influenciamos al ambiente. Si una persona con discapacidad con pleno derecho va hacia una asociación de deporte y exige que se le acepte con su discapacidad y todo, significa que ese contexto, ese ambiente va a tener que modificarse para poder efectivamente ofrecer inclusión para esa persona. Y si no es capaz de modificarse, la persona es quien se modifica al ver que esas actitudes que prevalecen dentro del mundo ableísta o neurotípico no le permiten ejercer su derecho pleno como persona al momento de elegir hacer deporte. Bien, sin embargo, lejos de opciones políticas, podríamos hablar acerca de cómo las personas en diferentes contextos se ven influenciados por cada uno. Hablemos ya de personas. Hablemos de personas en necesidades educativas especiales o personas en situación de discapacidad. Hablemos, por ejemplo, de la labor que hacemos nosotros como fonoaudiólogos en la intervención comunicativa y las habilidades que yo voy tratando o adquiriendo van a influenciar aquí en contextos más grandes, por ejemplo, al hacer deporte, en cómo yo me relaciono con mis pares, cómo sigo las reglas, por ejemplo, cómo yo imito a otros u otras, los sentimientos positivos asociados a la conducta prosocial, etcétera. Todo esto se ve influenciado por la comunicación. Y mis habilidades competitivas o mi competencia comunicativa va a influenciarlas también en cuanto yo, dentro de un contexto de juego o actividad física, sea capaz de llevar a cabo las tareas de manera exitosa o al menos plenamente. Para poder saber esto necesito saber que el ser humano es un ser prosocial. Pero si mis habilidades comunicativas no están a la altura de la situación promedio, entonces yo no voy a poder complementarme bien dentro de esto y me voy a sentirme frustrado. Para poder hacer esto necesito de una persona que entrene estas habilidades, las rehabilite en caso de que sea así. Y en este caso el fono podría actuar acá, pero bien podría estar acá, en el setting mismo del juego de actividad física, y yo intervengo estas habilidades dentro del mismo contexto natural del niño o niña o de la persona que esté, en general personas marcando niños y niñas también, al trabajar con ellos. No simplemente dentro de una oficina, no simplemente dentro de una sala de clases, bien podría ser dentro de estos contextos para poder visualizar además los beneficios del ejercicio a nivel fisiológico en cuanto calma la conducta, la modula en cierto modo, y cómo esto influye, por ejemplo, en niños y niñas que juegan entre ellos, sienten el placer de jugar, etcétera. Claro, nosotros podemos cooperar ahí también. Bien, este es un ejemplo acerca de, por ejemplo, cómo las barreras comunicativas potencian problemas relacionados con la actividad física y al revés. Hablamos de un método transaccional, o sea, flechitas para abajo, flechitas para arriba. Aquí dice que la proficiencia limitada en inglés es una barrera dentro de la recepción o aceptación de actividades físicas y dieta a lo largo de la comunidad hispánica con enfermedades crónicas en los Estados Unidos. Esto es importante porque
Estas barreras comunicativas evitan que las personas accedan a programas de salud que enfatizan la actividad física y recreación como método de promoción o prevención primaria. Esto es para la salud pública una bomba. ¿Y qué tenemos que hacer acá? ¿Esperar que los mexicanos adopten o tengan esa inversión comunicativa de la nada? Sabemos que eso no va a ser posible. El racismo, las dificultades comunicativas de base, todas esas cosas van a jugar en contra en ese aspecto. ¿Quiénes podrían ofrecer una solución a un puente ahí? Las personas que sabemos de comunicación humana, las personas que sabemos de fonoaudiología. Bien, pero ¿basta con decir eso para que la situación cambie? No. Tenemos que trabajar codo a codo con las personas que tienen que ver, por ejemplo, en este caso, con deportes, que son las personas que trabajan en educación física. Eh, Como se nota, el plan del gobierno, por ejemplo, desde el 2016 de establecer este plan deportivo a lo largo del país a nivel salud, si bien no contempla que o no de forma directa que los profesionales de la salud de educación física trabajen en centros de salud, sí dejan claro algunas cosas. Por ejemplo, en que se debe ampliar la participación, otra vez enfocado a los CIF, de la población a nivel local, regional y nacional en la práctica sistemática, y aquí nos vamos a ejercicio físico, no solamente actividad física, y el deporte durante todo el curso de vida, lo que significa que todos son bienvenidos. Todo el club de personas de todas las edades tiene que ver en esto. Y por ejemplo, en niños hablan de fortalecer la formación en la práctica sistemática, juego, recreación, actividad física y deporte, respetando procesos biológicos, sociales, emocionales, culturales y psicológicos. Estamos hablando de todo este aspecto que Samer hablaba acerca del modelo transaccional. Se ven influenciados por fortalecer el juego, fortalecer la recreación y la actividad física, que requieren habilidades motrices relacionadas con deporte y actividad física. Bien, fomentar la práctica sistemática y permanente de actividad física y deporte orientada a lo mismo, juego, recreación y desarrollo integral, también en adultos mayores. Como se dice, todo el curso de vida. Si yo si una persona por algún tipo de discapacidad o por algún tipo de limitación de acceso no puede ejercer este derecho para poder practicar deporte y gozar de los beneficios de fortalecer sus habilidades sociales, de conocer a otras personas, de conocer otros contextos, de conocer la labor de las competencias en cierto modo, estoy privando a la persona de un setting importantísimo de estimulación comunicativa que podría ayudarlo a fortalecer sus habilidades comunicativas y cognitivas y afectiva en cierto modo también, lo cual es bastante grave. Imagínense esto también, dejando de lado lo típico, sino también en niños en situación de discapacidad, donde esta oportunidad social es crucial, no se puede perder. Bien, en este propósito 2 se habla acerca de promocionar oportunidades y beneficios de la práctica física del deporte y hacen, por ejemplo, en comunicación y difusión. Aquí es más directo. ¿Por qué? Porque dentro de todas las cosas que hablan acerca de beneficiar, también hablan del juego limpio. Y el juego limpio exige pragmática, exige toma de turnos, exige peticiones de equilibrio y reparación, exige teoría de la mente, exige procesos cognitivos asociados a los mismos para poder controlar esto. Y eso significa que exige intervención comunicativa. Si existen niños con algún tipo de discapacidad o también con algún tipo de temperamento que evita que sigan adecuadamente los estándares del juego limpio, o por ejemplo personas adultas que, mal que la redundancia, se pican, el juego limpio permite la plena participación deportiva. Y si esto no es posible hacerlo, al menos no por un punto de vista ético, por ejemplo, o por un trastorno de personalidad, nosotros podemos cooperar para poder intervenir, en este caso pragmática, dentro del setting de deportes, a través del énfasis en el juego limpio, en temas de enseñar habilidades pragmáticas que permitan a su vez llegar a este objetivo final que vendría siendo el respeto por cada persona al momento de realizar deporte, el espíritu deportivo, claro. ¿Ven que esto tiene mucha arista? Bien, estamos entonces también con la actividad física y el deporte como un derecho humano. Se establece dentro de la UNESCO, por ejemplo, que los deportes organizados son patrimonio inmaterial de la humanidad. ¿Bien? Y dada la implicancia que tiene para su desarrollo social y individual, debería estar garantizado, debe estar garantizado, para toda la población, sin discriminación alguna. O sea, esas barreras comunicativas que se yacen a algunas poblaciones que desean practicar o practican deporte, debieran estar garantizadas para todas, no haber discriminación alguna. O sea, y eso significa eliminar las barreras. Bien, y en el caso de la comunicación como derecho humano, la HADE siempre ha sido de las que dice que la comunicación es un derecho humano, pero esto está directamente dentro de la declaración, donde dicen, por ejemplo, que todo individuo tiene derecho a libertad de opinión y expresión. Y expresión significa también comunicarse.
y sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Si esa persona necesita un método de comunicación alternativo, por ejemplo, para expresar sus ideas dentro de estos settings, nosotros como fonoaudiólogos o fonoaudiólogas tenemos que hacer hincapié en que esto es muy importante y tenemos que concientizar a la población que esto debe ser así, que nosotros debemos trabajar. Y como punto común, la persona que ejerce del liderazgo dentro de actividades físicas puede comprender que esto sucede, que puede haber un tipo de problema y entonces, ¿qué hace? Debe ir al fonoaudiólogo, deben conversar, deben realizar trabajo interdisciplinario, no solo con nosotros, sino con otros profesionales, para poder subsanar esto.